¿Cómo están, queridos jóvenes? La clase anterior vimos 3 medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir eso? Que esas medidas generalmente en una tabla de frecuencias se agarra en el centro más bien. ¿Está bien? Entonces, lo que hoy vamos a ver son medidas de posición. ¿Qué quiere decir medidas de posición? Que puedo agarrar en cualquier intervalo de mi tabla. ¿Sí? Puede estar en el primero, puede estar en el segundo, penúltimo, último, no importa eso. Sin embargo, los de la clase anterior fueron medidas de tendencia central, que los valores más bien se concentran en el medio de la tabla. ¿Está? Y estas medidas de posiciones son llamadas cuartil, que vamos a denotar con la letra Q. Podemos hallar cuartil 1 o cuartil 3, Q1 o Q3. Si es que ya hallamos la mediana, Q2 no vamos a hallar porque son iguales. Entonces, la mediana es igual a Q2, lo mismo que D5 y lo mismo que P50. Entonces, una vez que se halle la mediana, anteriormente, no vamos a hallar Q2, ni D5, ni P50. ¿Por qué? Porque todos estos valores son iguales. Entonces, cuartil, lo que vamos a hallar es 1 y 3. Simplemente eso. Puede ser 1 o puede ser 3. Nuestra fórmula aparece QK. Entonces, K, de acuerdo a lo que pide acá, va a ser su valor. Si en este caso pide 1, entonces K vale 1. Y DK también aparece en la fórmula. Entonces, en este caso pide decil. La D significa decil. Entonces, decil 6, K vale 6. P90, percentil es P. ¿Entienden? Entonces, cuartil, decil, percentil. Y de acuerdo al valor que pide en el ejercicio, ese es el valor de K. Bueno, comenzamos entonces hallando cuartil 1. Y acá está la fórmula que vamos a utilizar. Es casi parecida a la fórmula de la mediana. Entonces, la moda es lo que se calcula de manera diferente, porque la moda se agarra en el mayor valor de F. Los otros me van a determinar estos valores. Lo que resulta de acá, yo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, 1 sobre 4 por n. Entonces, acá sería 1 por 100 dividido 4. Esto da 25. Y este valor yo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, el valor aproximado no es precisamente que yo tengo que tener 25, sino el valor aproximado. Es un artículo que cuesta $25, por ejemplo, y yo quiero cuánto de dinero tengo que tener como mínimo para poder comprar este artículo que cuesta 25. Entonces tengo que tener como mínimo, tengo que tener 29. Y esa línea entonces yo marco, y esto va a ser Q1. Y acá se suma y se divide con 2 para límite real inferior. Entonces, Q1 sería igual a, sumado estos dos y dividido con 2 va a ser 15,5. Más, dentro del paréntesis yo ya hallé 25. Sumatoria de la frecuencia anterior es el número que está arriba de donde agarramos. Yo agarré 29, entonces el número que está arriba es 19. Entonces siempre esa sumatoria de la frecuencia anterior va a ser el que está arriba donde agarramos. Entonces en este caso va a ser 19. F, lo que pide abajo, ¿por dónde pasa? Pasa por 10. Entonces F va a ser 10. Y C es la diferencia que hay acá entre estos números, entre 8 y 12, o 12 y 16, o 16 y 20, todos tienen la misma diferencia. Entonces la diferencia es 4, ¿verdad? Entonces acá 4. Y pongo en mi calculadora 15,5 más paréntesis 25 menos 19, cerrar, dividido 10 por 4. 17,9. Y este resultado yo tengo que cuidar que
no tiene que salir de este intervalo, ¿sí? Entre 16 y 19 tiene que quedar este resultado. 17,9 está entonces entre estos números extremos que es 16 y 19. ¿Está bien? Pasamos a decir 6. Entonces siempre esto primero debo determinar para poder buscar en la frecuencia acumulada. 6 por n dividido 10. Sería 6 por este n que es 100 sobre 10. Esto sería igual a 60. Entonces este valor en la frecuencia acumulada, 60. Si no hay, entonces un poquito mayor que él. Busco acá 51, no puedo, 65 acá, entonces este va a ser este de 6. Este es el 65 entonces. Y nuevamente acá para el límite real inferior siempre se suma en diagonal y se divide con 2. Sería acá entonces decir 6 es igual a límite real inferior sería 27,5 más. Acá ya calculamos es 60 menos sumatoria de la frecuencia anterior. La frecuencia anterior entonces es el que está arriba, es 51 sobre F. F por donde pasa, pasa por 14. Entonces abajo 14 y por la C que es 4. La C ya no varía, que es el ancho de cada intervalo. Entonces coloco en mi calculadora 27,5 más 60 menos 51, cerrar paréntesis, dividido 14 por 4. Es igual 30,07. Y miro nuevamente este resultado. No tiene que salir de mis números extremos que son 28 y 31. Está entonces en ese intervalo, quiere decir que el resultado está bien. ¿Está? Luego vamos a calcular P90. Entonces, cuartil 1 es el valor que le divide a la población en 25% cada uno. 25, 50, 75, 100. Y decil le divide en 10% cada uno, por eso que es dividido 10. Y percentil le divide en 100 partes iguales. ¿Está? Por eso que cuartil sobre 4, decil sobre 10, percentil sobre 100. Y primero calculamos esto. Siempre vamos a calcular esto porque nos va a determinar dónde vamos a agarrar, en qué intervalo. Entonces va a ser 90 por 100 sobre 100 es igual a 90. Siempre este valor en la frecuencia acumulada. No es necesario que yo tenga 90 sí o sí. Un poquito mayor que él puede ser. Un poco menor no puede ser. El 89 no. ¿Entienden? Entonces en el 95. Y esa línea va a ser de percentil 90. ¿Está? Entonces acá 40 con 39 se suma y se divide con 2. Siempre para LRI se suma y se divide con 2 en forma de diagonal. Entonces va a ser acá P90 va a ser igual a 40 más 39 dividido 2 son 39,5 más. Esta expresión yo ya tengo acá en mi cálculo auxiliar. Entonces va a ser 90 menos la sumatoria de la frecuencia anterior. Es el número que está arriba, dijimos. Entonces en este caso sería 89. Y abajo va F, por donde pasa, pasa por 6. Por C que es 4. Entonces coloco en mi calculadora 39,5 más 90 menos 89. Cierro paréntesis dividido 6 por 4. Es igual 40,16666 sale, pero entonces vamos a redondear a 40,17. Una vez que el tercer número decimal es mayor que 5, redondeamos esto. ¿Está bien? Y estos son entonces, o sea, estas son las medidas que vamos a estar viendo. Aparte de las otras medidas que ya aprendimos en la clase anterior, que son las medidas de tendencia central.
Estas son medidas de posición. Independientemente de donde a mí me pida el ejercicio, entonces ahí voy a agarrar. Si acá me pide esto por ejemplo no me va a pedir de 5 ni P50 porque ya es igual a la mediana, ya es redundancia eso. Entonces, si me pide P20 por ejemplo, ese valor me va a determinar dónde yo voy a buscar, siempre en la frecuencia acumulada, ¿entienden? Entonces, estas son las medidas de posición, 3 medidas de posición.